Vamos. Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos. Eh, Estamos aquí, Diego y yo, de nueva cuenta, listos para un nuevo video de los filósofos malditos, aunque dice que mi conexión a internet es inestable. Así es. Entonces, eh, perdón, me llegó un mensaje importante. Al rato tengo que platicar con Diego. En fin, hoy vamos a hacerle una entrevista a Diego sobre el Marqués de Sade, porque en su video, que dejaré aquí el enlace en la descripción y además aparecerá la recomendación en, en la pantalla, en un video que tiene en el canal del filósofo, o de El Filósofo, porque así se llama el canal El Filósofo. Si no, de todas formas, también tenemos ese video aquí en el canal de los filósofos malditos. Déjame ver si puedo importar directamente el del maestro masón, si no pueden ver el que tenemos aquí. En fin, en ese video pues surgieron muchas preguntas, ¿no? La gente comenzó desde hace ya varios años a hacerle preguntas a Diego que, bueno, pues no había tenido la oportunidad de responder sobre algunos cuestionamientos puntuales en torno a la figura o la obra, la filosofía del Marqués de Sade. Entonces, pues vamos a dar respuesta a la mayoría de estos comentarios, sobre todo los que tienen sentido, ¿no? Porque pues si ustedes se meten y ven, hay otros que no tienen sentido, que igual y decimos uno que otro solamente para echarle sabor a la a la plática, a la entrevista. Por la calorada introducción. Y bueno, igualmente, saludos al auditorio. Y sí, efectivamente es un video que ha tenido muchas vistas y además varias preguntas que no he tenido el cuidado de contestar, pero tú sí has tenido el ímpetu y la iniciativa de hacer este pequeño video para contestar un poco a estas preguntas. Y pues es un video ya de varios años. Obviamente ya tanto tú como yo hemos madurado muchas de las posturas filosóficas en torno a los filósofos malditos. Entonces, pues creo que es interesante que sea entre los dos que contestemos estas preguntas a la luz de una nueva visión o de un Sade más maduro a nuestro entendimiento. Así es que pues tú planteas las preguntas que consideres más apropiadas y bueno, pues adelante. Dale, hermano. Pues empezamos con una aquí de César Villegas, de hace un año, que dice, según lo que dices, Marqués de Sade, disculpen si a veces, eh, pues voy a citar textualmente lo que comentan y a veces la redacción o no es tan perfecta o en este caso, por ejemplo, faltaría el artículo, ¿no? Según lo que dices, el Marqués de Sade, pero aquí pone, según lo que dices, Marqués de Sade sirvió de inspiración para todos los escritores oscuros, incluyendo al famoso Lovecraft. Eventualmente o podemos pensar que esto no es una pregunta, porque además no viene con signos de interrogación, pero vamos a hacerte la pregunta. ¿El Marqués de Sade sirvió de inspiración para todos los escritores oscuros, incluyendo al famoso H.P. Lovecraft? Yo creo que, bueno, si nos basamos en las grandes obras, primero habría que definir la cuestión de escritores oscuros o cómo lo plantea literatura oscura. Eh, ¿Cómo dice César ahí? Escritores oscuros. Escritores oscuros, ¿no? Entonces, pues habría que definir primero qué se entiende por un escritor oscuro. Pero bueno, asumo que está pensando en los grandes representantes del gótico, del neogótico, del horror cósmico, la literatura de terror, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta es que hasta donde tengo yo entendido, después de haberme acercado a Bram Stoker, a Robert Louis Stevenson, a Oscar Wilde, ¿quién más? Anne Radcliffe, Horace Walpole, Lewis, en fin, toda una playa de autores de terror gótico. Hasta donde tengo entendido, ninguno de ellos realmente se hace los planteamientos de Sade para exponer sus narrativas de horror.
Lovecraft tampoco tengo entendido que se haya acercado a Sade. No estoy diciendo que los desconozcan. Seguramente más de uno, Stoker, Shelley, que eran grandes lectores, se habrán acercado a Sade, lo habrán leído, pero hasta donde tengo entendido no hay una influencia directa. Es más, me atrevería yo a decir que hay más influencia que tampoco está registrada, pero en todo caso habría, si hubiera un personaje sádico que inspira más a Bram Stoker, por poner un ejemplo paradigmático, pues sería evidentemente Vlad Tepes, Drácula o el mismo Gilles de Rey. Pero no es el caso, incluso se pone en duda qué tanto Vlad Tepes es inspiración directa para la creación del Drácula, de Stoker. Sobre eso pues hay mucha tinta. Pero la respuesta es que yo creo que más bien ha inspirado a otros autores más de corte surrealista y simbolista. Los surrealistas, las vanguardias del siglo XX reconocen más a Sade como este divino marqués, del cual hay una pregunta ahí, que es ¿por qué divino marqués? Y al día de hoy yo no he dado con una respuesta fehaciente. Aquí me adelanto un poco a la pregunta e invito al auditorio a que si tiene la respuesta, por favor la comparta, porque no encuentro una respuesta satisfactoria. Pero son más bien las vanguardias, son más bien los psicoanalistas de principios del siglo XX y son los simbolistas franceses los que encuentran inspiración en Sade. Ahora, si entendemos a Malang, a Flaubert, a Lautréamont, a Rimbaud, a Verlaine y a los vanguardistas del siglo XX como escritores oscuros, pues entonces sí hay una fuerte influencia. Si entendemos como escritores oscuros a los literatos de terror cósmico, todo el círculo de Lovecraft, incluyendo al mismo Lovecraft, y todos estos autores de terror gótico, repito, romántico de terror, pues entonces yo diría que no hay una influencia más que tangencial, por lo menos en lo que yo he estudiado sobre estos autores. Después tenemos Nicole. He despertado mi curiosidad por saber más del Marqués de Sade. Me encontré con esta tremenda entrevista y me has despertado más las ganas. Magníficas palabras y referencias. Siendo amateur en la propuesta de Sade, ¿con cuál libro me recomiendas empezar? Atenta en cuanto dices que los 120 días en Sodoma debiese ser el último en diferir. ¿Cuál me sugieres? Estaré atenta a la respuesta y te has ganado una suscriptora más. Pues yo, efectivamente, los 120 días de Sodoma es la última opción para empezar con Sade a varios niveles, pero yo considero que el diálogo entre un sacerdote y un moribundo es una buena opción para poder adentrarse a los paradigmas de Sade. También creo que leer la primera versión de Justine sería interesante. Y finalmente, la filosofía del tocador. Es decir, yo iría en ese orden. El diálogo entre un sacerdote y un moribundo, Justine, y finalmente la filosofía del tocador, que son obras que no sacrifican la transgresión típica de Sade, pero al mismo tiempo no se centran solamente en estas situaciones repulsivas, sino que va a tocar sus planteamientos filosóficos. Entonces, creo que esa sería como las tres obras fundamentales para poder adentrarse al pensamiento de Sade. Ahora nos vamos con un escupitajo, hermano, sí, para darle más sabor a esta. Muy bien, muy bien. Dice Cochiloco, digo, ya desde el nombre, ¿no? O sea, si van a aventar escupitajos, por favor, al menos pónganse un nombre que demuestre caché, o como también a veces nos pasa, hermano, que no sé, hay gente que escupe y escupe con bastante profusión, pero ni siquiera tienen foto en su perfil. O sea, digo, si uno va a arremeter contra alguien, está en todo su derecho,
ni Diego ni yo tenemos la verdad absoluta, ni somos los non plus ultra, ni mucho menos, pero pues, si nos van a escupir, al menos que sea de frente. Y ya en esta virtualidad, pues aunque sea así como Diego y yo damos la cara, pues escupan con la cara, ¿no? No bajo el anonimato más burdo que es el de las redes sociales. En fin, entonces Cochiloco dice, ese caballero intenta ser un filósofo, nombrando a varios escritores y filósofos para que los que lo ven piensen que sí está informado, sí sin acento en la I, muy bien. Al final no dijo nada de la filosofía sin acento de el Marqués con Z, Marqués de Sade. No, una cosa exquisita. Y para ello tendría, otra vez sin acento, que hablar de su literatura, sus deseos sexuales y sádicos, ¿no? Dije que iba a leer como viene escrito aquí. Entonces no es sádicos, es sádicos. Porque ¿y de dónde vienen? Interpretando así sus escritos, otra vez sin signos de interrogación. ¿Por qué y de dónde vienen? O con acentos al menos, ¿no? Interpretando así sus escritos. Entonces, hermano, pues haciéndole caso aquí al doctor Cochiloco, ¿nos podrías hablar un poquito más así rápido de la literatura, los deseos sexuales y sádicos del Marqués? ¿O crees que eso es algo irrelevante o solo es anecdótico? No lo sé, anecdótico. ¿Qué piensas de esto, de este comentario? Y en general, tratando de llevarlo a una interpretación caritativa, principio caritativo está en lógica, ¿no? ¿Cómo verías esto de hablar hablar más de la literatura, que según yo aquí sí hablas de la literatura del Marqués de Sade, pero de sus deseos sexuales y sádicos, lo que sea que quiera decir eso de sádicos? Pues sí, anteriores a este Sade, como de la Métrie, d'Holbach, que son fuertes influencias para Sade. Claramente estos autores pues no tienen un discurso tan agresivo, tan visceral. Sin embargo, los planteamientos filosóficos ahí están y efectivamente los trabaja Sade, y muchos autores van a decir que ni siquiera tan originalmente, ¿no? Sino casi como una copia. Pero en la cuestión arrebatada, en la cuestión tal cual, la narrativa sádica, como la entendemos ahora, esto es, las transgresiones corporales, la mortificación del cuerpo, etcétera, podremos decir que es algo novedoso si pasamos por alto las descripciones de distintas torturas a lo largo de la historia, es decir, registros históricos que se hicieron de las matanzas en Roma o algunos registros inquisitoriales. Si pasamos por alto las descripciones puntuales de esas personas que fueron sometidas a torturas y castigos y penalidades, pues Sade es original en ese sentido porque es el primero en explayarlo en literatura, desde un espectro propiamente literario. De ahí que, bueno, pues su solo nombre haya terminado siendo un adjetivo para este tipo de desviaciones psicológicas o psíquicas. Y vamos, él tiene por instrucción o por inspiración a los clásicos griegos. Gran parte de la literatura medieval también es parte de su acervo, pero más bien él está dialogando con filosofía. Incluso más caso le va a hacer a Platón que a ciertos textos de corte propiamente literario. Entonces, a mí me parece que una inspiración directa es las experiencias que él vivía, tanto en la Bastilla como en Charenton, en las que él confiesa en alguna carta que no está inventando nada, sino solamente describe las cosas que ve cuando asoma la cabeza por los barrotes de la celda. Claro, quién sabe si realmente haya tenido acceso a ver cosas tan tremebundas como las que podría plantear en Las Pasiones Asesinas de los 120 días de Sodoma, y qué tanto es una exageración de ciertos horrores comunes de los que, bueno, él tiene conciencia, ¿no?
pero creo que más bien va por ahí. Me gustaría quedarme más con esta anécdota del Sade, que sostiene que no inventa nada, sino solamente reestructura en literatura lo que él ve cuando se asoma por los barrotes, a través de los barrotes. Me voy a la siguiente, hermano, que es, otra vez es una afirmación, pero vamos a hacerla a modo de pregunta. En cierto modo, dice Anto, quitándole mucha psicopatía y dureza, está extendida a día de hoy la práctica del sadismo y masoquismo. Creo que esto nos lleva hacia una sociedad más sana, equilibrada y estable. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que la práctica extendida del sadismo y el masoquismo o el sadomasoquismo nos lleve hacia una sociedad más sana, equilibrada y estable? Mm, eh, bueno, hay varios puntos aquí que atender, ¿no? Y el primero es que lo que se puede entender en la contemporaneidad a partir de las múltiples revoluciones sexuales y las múltiples revoluciones conceptuales en torno a a lo sexual, pues es claro que podemos meter esta situación del sadomasoquismo. Ahora bien, el sadomasoquismo como práctica sexual legal en la contemporaneidad tendrá sus acepciones y tendrá sus esquemas, sus concordancias entre las partes, ¿no? El grueso de las personas que pueden llegar a participar de una comunidad de esta naturaleza o el grueso de las personas que terminan por ¿cómo decirlo?, consentir entre las partes este tipo de prácticas, hay un consenso de por medio y hay un mutuo acuerdo. Sin embargo, esto no es propiamente ni sadiano, ¿no? Es decir, poco hay de sádico en el sadomasoquismo. Recordemos que Sade no utiliza ni los términos sádico ni los términos masoquistas por las razones evidentes, ¿no? Sade o lo sádico o lo referente a lo sádico proviene de pues, su propio nombre y lo masoquista de masoj, en las Venus de las pieles. Pero digamos que si queremos economizar en el lenguaje, pues poco tiene que ver el sadomasoquismo con la obra del Marqués de Sade, porque justamente en la obra de Sade, la transgresión, la carencia de mutuo acuerdo, la destrucción del otro es una constante, de tal forma que no es una práctica que pudiera llegar a ser legal. De tal forma que yo no sé si las prácticas de esta naturaleza nos llevan a una sociedad mejor, pero sin duda alguna, al día de hoy no es legal ninguna de las prácticas que establece el Marqués de Sade, ¿no? De ahí que en más de una ocasión hayamos sostenido que Sade es el verdadero filósofo maldito, porque es el de los pocos que no pueden ser llevado a cabo su filosofía, ¿no? Luego, justo en este espíritu, en esta misma reflexión que acabas de hacer, viene pues una de las preguntas que más nos han hecho, que ya hemos tenido intentos, hemos generado intentos de contestar, pero que evidentemente es una reflexión que seguimos construyendo, que proviene de una intuición. ¿Qué es la filosofía maldita? Tú y yo ahorita justo estamos en un periodo donde estamos analizando esta categoría, a qué nos referimos cuando hablamos de filosofía maldita o filósofos malditos, quiénes pueden entrar en esta categoría y quiénes no. Al final es nuestra propuesta, insisto, viene de una intuición que seguramente otras personas habrán tenido o han tenido independientemente de nosotros. Hay quien habla de filósofos oscuros. En Google, si se busca, pues hay quien también habla de filósofos malditos, pero ahí ponen a un Jean-Paul Sartre, por ejemplo, que creo que ni tú ni yo
consideraríamos, al menos de inicio así, a bote pronto, como un filósofo maldito. Entonces, la pregunta que nos hacen en concreto es, o que te hacen es, ¿por qué les dicen filósofos malditos a Nietzsche, Schopenhauer y Sade? O Sade, ¿no? Nada más viene Nietzsche, Schopenhauer, Sade. Eso es justamente algo, ¿no? Que vamos a dialogar próximamente. Y bueno, no sé si sea viable extender la invitación, porque no sé si el foro al que nos han invitado es particular, pero al final, bueno, privado, pero al final no importa, porque si la gente está interesada, perdón, en este tipo de análisis, pues lo podemos hacer de manera independiente. Pero el punto es que justamente es el tema que hemos estado trabajando últimamente en torno a estas acepciones o ¿cómo decirlo? No quisiéramos decir canon ni tampoco anticanon, entramos ahí en un conflicto grande, pero hay ¿cómo decirlo? Una estructura por lo menos académica, ¿no? Y esta estructura académica parte de 4 puntos, que son los que yo quisiera que tocáramos. El primer punto sería que para entrar a la categoría, a la acepción de filósofo maldito, hay 4 acepciones. La primera sería filósofos que ponen en duda todas y cada una de las construcciones que como seres humanos hemos desarrollado. Al día de hoy, la política, la economía, la moral y la religión no son creaciones por parte de animales no humanos, si queremos ser hiperincluyentes, ¿no? Parece ser que, repito, la política, la economía, la religión, la moral, se establecen como paradigmas propiamente humanos o se establecen como construcciones propiamente humanas. De tal forma que el filósofo maldito va a poner en duda cada una de estas, ¿no? Va a ser encarnizada su lucha en contra de todos y cada uno de estos paradigmas. En segundo lugar, hayamos analizado que son filósofos que se acercan a lo natural en el sentido de un inmanentismo casi rayando en lo burdo, en lo grotesco, ¿no? Es decir, atender a una naturalidad o a un salvajismo, es decir, a una naturaleza lo más silvestre posible. El tercer punto sería, y aquí me parece que es donde entra el Marqués de Sade, y entre otros como Caraco, que transgreden la otredad, transgreden la alteridad, es decir, transgreden la idea de que hay un otro ahí. Están conscientes de que hay un individuo, es decir, no son solipsistas, pero justamente este otro no merece cuidado, no merece precaución por el simple hecho de ser un otro, sino vale en la medida de que es útil para mis placeres, para mis objetivos, para facultar mi poder, yo qué sé. Y la última acepción era una vida marcada por el patetismo, por una tortuosidad atípica, ¿no? en la vida de los filósofos, o por lo menos en lo que oficialmente se reconoce. Entonces, bueno, Sade creo que queda claro, ¿no? Es decir, Sade pues pondrá en duda justamente estas construcciones religiosas, morales, apelará a una naturaleza de lo más sórdida, a una naturaleza sanguinaria, transgrede evidentemente la alteridad, no tiene cuidado con la dignidad del otro y pues sí, lleva una vida tortuosa. Gran parte de su vida, más de 3/4 de su vida, las vive encerrado en cárceles y manicomios. Ahora, en Sade me parece que es fácil contestar a esto. Yo quisiera contestar por mi parte Nietzsche y Schopenhauer para que después tú te explayaras en la respuesta. A mí me parece que tanto Schopenhauer como Nietzsche son 2 piedras angulares para entender la malditez en el sentido en que lo estamos entendiendo nosotros. Esta malditez en el sentido de Sherem, creo que son piedras angulares, no nada más dentro de nuestras propias biografías intelectuales,
Esto es, fueron los primeros autores a los que nos acercamos fuera de lo académico y empezamos a desentrañar cadáveres a partir de sus lecturas, sino también porque tanto Schopenhauer como Nietzsche van a poner en duda las construcciones humanas. Tú lo has repetido varias veces y concuerdo con ello. De los tres filósofos de la sospecha, Freud, Marx y Nietzsche, Schopenhauer es el abuelo. Es decir, de las tres grandes bofetadas que tiene la humanidad, que es que no somos el centro del universo, lo darwiniano, y que sería en segundo lugar, que no somos predilectos de Dios, y en tercer lugar, que no somos dueños de nuestro destino, según el psicoanálisis. De estas tres grandes bofetadas, dos ya las había dado Schopenhauer, ¿no? Como abuelo de los filósofos de la duda. Entonces, Schopenhauer va a ser maldito en este tenor, es decir, va a poner en duda estas construcciones y esto lo hace parte de nuestra visión de la malditez. En segundo lugar, aquello que él considera lo más inmanente, o si se me permite, aquello que responde a la naturaleza, pues responde a una cuestión propiamente sufriente, ¿no? Es decir, la situación subyacente a la realidad, que sería la voluntad, implica sufrimiento. Esto es parte de la malditez. Probablemente sus conclusiones no transgredan a la alteridad, pero bueno, no todos tienen que cumplir con todas, ¿no? Y finalmente su vida patética en el sentido del pathos, de padecer la existencia, ¿no? En ese sentido, para mí, Schopenhauer es maldito. Ahora, Nietzsche, evidentemente, cumple con esta tradición de crítica, se acerca a esta voluntad de poder que en un momento dado puede llegar a transgredir a los que no considera aristocráticamente superiores o espiritualmente, en el entendido de cómo asume Nietzsche la espiritualidad, aristocráticamente espiritual, o espiritualmente aristocrático, mejor dicho, se puede transgredir con facilidad. Y igualmente tiene su vida penosa, ¿no? Las grandes enfermedades que lo aquejaron, aunado al hecho, y con esto ya quisiera que dieras tu cabida a la situación, aunado al hecho de que, vamos, la propuesta de Nietzsche en su transvaloración de los valores, la destrucción de los valores occidentales, implica evidentemente una constante renovación de valores y una constante destrucción de valores conforme pasan las generaciones, lo cual hace que cada generación, asumiendo que ya existieran los superhombres, los superhumanos, asumiendo que existieran ya estos superhumanos, cada generación estaría obligada a destruir los valores anteriores, lo cual a los ojos de la antecesora, pues es una generación maldita. En este tenor me parece que se erige propiamente lo maldito en Nietzsche. Y bueno, tú tendrás mucho más que decir, sin duda, de Schopenhauer. Pues sí. en un video de Schopenhauer podemos profundizar más, nada más así de manera rápida y concreta. ¿Me vas repitiendo cada uno de los 4 puntos, hermano, para irlo haciendo esquemáticamente, por favor? Claro, el primer punto sería de poner en duda todas y cada una de las construcciones humanas. El acercamiento a lo natural. ¿Ese es el primero? El primero es el de desenmascarar, digamos, ¿no? Los paradigmas humanos o poner en duda las construcciones humanas. Ahí lo que puedo decir en torno a Schopenhauer es, en otro video, de hecho ayer lo comenté, Pilar López de Santa María, que es su traductora en esta edición de Trota, habla de que Schopenhauer es el primer filósofo contemporáneo. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento que da para defender esta tesis? Básicamente que hay un cambio de paradigma, una revolución copernicana con Schopenhauer en el sentido de que antes de él y hasta Hegel se venía hablando de la razón como el momento supremo, la categoría suprema de la construcción del conocimiento y como categoría metafísica, ¿no?
incluso todavía hay una línea que se desprende de Hegel y que ignora o desconoce a Schopenhauer, el propio Marx, que es más joven que Schopenhauer, pero que, pues que yo sepa, no hace referencias a él. Y tienen esta visión, ¿no? Todavía Marx como discípulo de Hegel e insisto, todavía habrá algunos. Estos no son periodos que, pum, se separan y de un día para otro ya cambiamos todo el paradigma y todos nos alineamos con algo. Pero Hegel-Marx son la última gran expresión de este logos, de esta razón que viene desde los griegos, desde Parménides, desde Platón, Aristóteles, Agustín, Tomás. Obviamente en la Edad Media se convierte en Dios, este logos. Después va a adquirir nuevas formas con la razón moderna, con el discurso de la modernidad, la ratio, ¿no? Que viene muy trabajada con Copérnico, con Galileo, con el propio Pascal, con Tycho Brahe, con Descartes, y esta razón, o sea, todavía existe una gran confianza en la razón, ¿no? Simplemente hay que ver pues el discurso del método de Descartes. Aquí la razón deja de ser 100% Dios, aunque todavía en algunos de ellos, nuevamente en el caso de Descartes, sigue existiendo esta añoranza por Dios, las res divinas, pero se convierte en la ciencia, ¿no? La ciencia con su poderoso método que es la razón, la racionalidad, el cálculo, la medición. Y eso va a llegar hasta Hegel, que en la fenomenología del espíritu, pues justamente habla de la filosofía y de la razón como punto culmen de la evolución humana. En la filosofía del derecho, me parece, en la introducción, Hegel dice, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Y entonces de pronto llega Schopenhauer y dice, no, e inserta algo relativamente nuevo, aunque claro, no descubre el hilo negro. Ya había algunos filósofos que empezaban antes de Schopenhauer a dejar algunas pistas, huellas, a hacer esbozos de lo que después ya con Schopenhauer puede ser llamado el irracionalismo. Entonces, Schopenhauer se va contra toda esa estructura metafísica, epistemológica, de considerar a la razón como lo máximo, el logos, y va a postular un pensamiento irracionalista o irracional. Yo le llamaría mejor, acorde a nuevos términos y a una especificación lógica más detallada, más sutil, yo le llamaría metarracional, que es la voluntad. Porque finalmente Schopenhauer no niega la razón sigue existiendo, pero está subordinada a la voluntad, a lo irracional como principio máximo. Distinto a lo que se venía trabajando en donde la voluntad, ¿no? Por ejemplo, Platón, me parece que en el Gorgias, si es en el Gorgias, creo que sí es en el Gorgias, sí, cuando habla de la voluntad, ¿no? Y la voluntad está ligada a la razón, distinto al deseo, al mero deseo, al deseo puro, a la apetencia meramente irracional. Entonces la voluntad política está ligada justamente a la razón. Por eso la voluntad, el querer de la voluntad siempre tiene que ser racional. En cambio, otro tipo de apetencias sensibles pueden ser irracionales. En este aspecto, Schopenhauer dice, no, el logos, la voluntad no está subordinada al, llamémosle así, logos, que en Platón ya se empieza a emplear este término. De hecho, Platón, junto con Píndaro, eso viene en mi tesis de doctorado, es uno de los temas que analizo, Platón en la República es el primero en dividir, a mi parecer de manera un tanto cuanto arbitraria, el mitos, como que antes mitos y logos significan simplemente palabra, simple y llanamente, son sinónimos. ¿En qué momento mitos se vuelve palabra falsa y logos palabra o discurso verdadero? Con Píndaro, pero más aún ya de manera consciente
con Platón en la República, cuando Sócrates destierra a los poetas, a los creadores de mitos, ¿no? De discursos falsos. Y es una razón más política que metafísica o epistemológica o nociológica. Entonces, desde Platón viene imperando este discurso del logos que subordina a todo lo demás, que subordina la voluntad. O sea, la razón, la voluntad finalmente está ligada a la razón. Y en Schopenhauer se da el vuelco. La voluntad es ahora la que subordina al logos. Sí, ahí está la razón, existe, no la vamos a negar, sería estúpido, pero hay algo anterior a la razón que nos es más importante o vital a los seres humanos, que es la voluntad de vivir, el deseo sexual, lo que está enfocado en la zona genital, que de hecho Schopenhauer así lo dice en El mundo como voluntad y representación. Y después van a venir, pues por supuesto, los análisis de Nietzsche o de Freud o muchos otros que ya van a poner el epicentro de nuestras decisiones, de nuestra libertad, entre comillas, en pues esta voluntad, en este deseo sexual, ¿no? Ya no es acá, ya no, por algo dicen, no piensas con la cabeza, piensas con lo de allá abajito. Entonces, esa frase sería muy schopenhaueriana, ¿no? Al final el pensamiento está subordinado a la voluntad y en particular, en específico, a la voluntad de vivir. Ese es el primer punto. El segundo, hermano, es que se acercan a lo natural, a lo objetivo, entre comillas, porque sabemos que la cuestión de la objetividad es problemática, pero bueno, lo entendemos, este acercamiento a lo natural, a lo objetivo o a lo inmanente, darle mucha mayor cabida a la inmediatez de la experiencia sin tener que pasar por filtros morales, juicios racionales, de valor, etcétera, etcétera. Ahí, por ejemplo, para no hacer el discurso tan largo, pues el propio Schopenhauer me parece un filósofo típicamente de lo inmanente, ¿no? O sea, su filosofía va a dar lugar, si bien tiene algunas expresiones metafísicas que carga consigo de toda una tradición, la voluntad misma es una expresión metafísica, una categoría metafísica. Schopenhauer siempre lo está bajando a temas o ejemplos de lo cotidiano, como digo, la sexualidad. Schopenhauer es uno de los primeros filósofos, no quiero decir el primero porque eso siempre es difícil y para eso yo tendría que conocer a todos los filósofos y haberlos leído a todos y toda su obra, y es algo que no he hecho y seguramente no haré en toda mi vida, por más que quiera, aunque no quiero. Ya con lo que tengo suficiente para haberme vuelto un poco loco. Seguiré leyendo, pero insisto, no a todos los filósofos y todas sus obras. Pero Schopenhauer es uno de los primeros en hablar en el segundo tomo del Mundo con voluntad y representación del amor homosexual, por poner un caso. Schopenhauer siempre que está hablando del amor, cuando dice o trata de explicar por qué nos atrae otra persona, se va a cuestiones que tienen que ver con trivialidades físicas, ¿no? Con que, bueno, si tú eres muy alto, pues vas a buscar a alguien chaparrito. No vas a buscar si tú mides 2 metros, no vas a buscar a alguien de 2 metros y medio, porque tu hijo, que es ese, llamémosle, aquí nada más como un poco el juego con el término de la lógica, es el tercero excluido, ¿no? Eso es una categoría lógica que lo uso solo como un juego. Ese tercero no existente que es el hijo, cuando tienes relaciones con alguien, cuando tienes sexo, cuando te enamoras de alguien, inconscientemente, según Schopenhauer, ya estás pensando en los atributos que te gustaría heredarle a tu hijo. Entonces, si tú eres un jugador de la NBA que mide 2.20, no vas a buscar a alguien de 2.50, porque entonces, aunque esto sea falso a nivel racional, tu instinto te diría que tu hijo va a padecer gigantismo. O si eres enanito, ¿no? O sea, una persona con problemas de crecimiento, ¿cuál es sí, que tienes enanismo tal cual, pues va a ser muy extraño que busques a alguien más chico que tú. Si eres alguien, incluso llega, me parece, a hablar de la nariz y de atributos así, entonces el amor deja de tener esta trascendencia que todavía en algunos filósofos anteriores, modernos, y por supuesto ya no hablemos de los medievales, este romanticismo
esta visión muy cristiana del amor, pues deja de imperar este trascendentalismo amoroso y vamos a cuestiones más materiales y más, si quieres así, no le quiero llamar burdas, pero más naturales, más evidentes, menos de allá arriba y más de aquí abajo, ¿sabes? Más terrenales. Entonces, claro, es un filósofo que apela mucho a, a un cierto inmanentismo. Bueno, hay mucha gente que lo considera ateo, si bien sí tiene frases como esta de si un Dios creó este mundo, no me gustaría ser ese Dios porque todo el sufrimiento del mundo me partiría el corazón. Eh, no recuerdo en este momento una parte explícita, una frase explícita de Schopenhauer. Si alguien la conoce, por favor, cítelo con referencia y todo, donde diga, o sea, suma como ateo, ¿no? Pero se le ha dado el mote y habría razones. Ahora, Mailander, por ejemplo, lo considera como una especie de panteísta por su concepto de la voluntad. Y obviamente su romance con el hinduismo, lo que quiera que esto sea, porque es un término muy genérico que a mí casi no me gusta usar, pero con, con los Vedantas, con el brahmanismo, con muchos de estos movimientos, ¿no? Que finalmente Schopenhauer sobre todo cita mucho los Vedas, entonces diremos los Vedantas, con el budismo, entonces de pronto se habla, o algunos también como Mailander lo interpretaron como panteísmo, pero a final de cuentas, claro, es alguien que deja de utilizar ya empieza a haber un rompimiento más explícito, más formal, que ya venía desde Kant, pero que en Schopenhauer todavía, o sea, Kant todavía era un cristiano pietista. Y en Schopenhauer ya este tema de la religión, pues ya no va a jugar tanto, ¿no? En su construcción, de su pensamiento. Ya es un tema eh, que le es incluso ajeno y tiene que ver mucho con el espíritu de la época, con el zeitgeist de aquella época, donde empieza a haber todo este revuelo y se empiezan a caer muchas de las bases y muchas de las confianzas en pues la religión, en el discurso religioso, en la fe, en el Dios, al menos en el Dios pues abrámico. Entonces, en ese aspecto es que yo llenaría segundo aspecto, en ese aspecto, pues, estas redundancias, perdón hermano, en ese sentido es que yo rellenaría ese segundo aspecto de Schopenhauer como filtro para considerarlo un filósofo maldito. ¿El tercero cuál es? La transgresión de la alteridad. Sí, mira, yo creo que eso se da en la vida de Schopenhauer y la voy a ligar al cuarto criterio, que es esta vida patética. Si uno lee la obra de Schopenhauer, en general lo que va a encontrar es una disposición hacia la empatía, hacia estas virtudes incluso orientales, nuevamente una parte de la filosofía de la India, del budismo específicamente, la empatía, la supresión de la voluntad, eh, el amor, ¿no? Como ágape, ya no este amor, insisto, romántico de pareja, pero sí el amor como ágape. Incluso Schopenhauer habla explícitamente del ágape, esta ética como forma de renuncia que es previa a la ascética. En fin, se va a encontrar un Schopenhauer bastante santurrón en la obra. Si uno se va a la vida, un día hay una anécdota de que alguien se le acercó a Schopenhauer y le preguntó, ¿no? Pues, ¿qué onda? Que creo que estaba comiendo él le gustaba comer mucho en el Englischer Hofer, un restaurante inglés ahí en Frankfurt, que era pues de la alta, y creo que ahí alguien llegó y se le acercó y le recriminó pues esta parte, ¿no? Que dónde quedaba ese espíritu ascético y la renuncia a la voluntad, si le encantaban los lujos y pues era una especie de, pues sí, de burgués, ¿no? Disculpa, hermano, viene pasando aquí el ritmo. Era, era un burgués, un heredero que nunca tuvo que trabajar.
y pues le recriminaron eso y Schopenhauer dijo, yo no tengo que vivir como pienso, lo cual para mí es muy criticable, es una de las cosas que más le critico a Schopenhauer, pero que ahí entra esta parte, la transgresión de la alteridad se da en su vida. Simplemente recordar esta escena donde pues avienta por las escaleras a una viejita, ¿no? O sea, eso es una transgresión de la alteridad y que después le costó pues pagarle una pensión de por vida hasta que la vieja muere y cuando muere Schopenhauer escribe una cartita, ¿no? Donde dice, ya por fin se murió esta pinche vieja. O sea, pues creo que más transgresión que eso. Bueno, sí hay más transgresión que eso como el suicidio, ¿no? El suicidio ya es una muestra de transgresión a la alteridad o a ti mismo y a la alteridad en tanto a los otros que puedes afectar. Pero me parece que en su vida era de este corte. Y patetismo, y decía, lo juntaba, porque justamente su carácter y su vida se ligan a una serie de fracasos, se ligan al... Él no se suicidó, pero se suicidó su padre. Entonces, pues imagínate, yo digo, el suicidio debe ser algo muy cabrón, o sea, la valentía, algunos dirán que es cobardía, otros que es valentía, pero pues suicidarse no es como que todos de pronto nos atrevamos tan fácilmente y como que es algo que está ahí todos los días, ¿no? Debe ser difícil llegar a ese punto, pero pues una vez hecho, hecho está y si de pronto creemos que no hay un paraíso ni hay un alma que se desprende y que es consciente de las acciones pasadas, pues reposas, o sea, se acabó. En cambio, que tu padre, la figura más importante en tu vida, en el caso de Schopenhauer, pero que quitemos del padre, que la figura más importante en tu vida se suicide y que tengas que vivir con eso toda la vida, no, o sea, no solo se murió, si ya de por sí debe ser muy difícil asumir, yo todavía no lo he padecido, tú tampoco, la muerte de nuestros padres, del padre o de la madre debe ser algo sumamente complicado, todo este proceso tanatológico, pero lo entendemos como algo natural, pues imagínate que se haya suicidado, ¿no? Es un trancazo y que te deja traumatizado y a partir de ahí Schopenhauer pues va para abajo y luego de eso súmale fracasos con mujeres, o sea, típica esta imagen donde Schopenhauer quiere ligarse a una chava que era más joven que él, mucho más joven, le da un racimo de uvas que iban como creo que en un barco, algo así, le da un racimo de uvas que era como esta primera aproximación y la chava deja caer el racimo, ¿no? O sea, así como sin que la viese, pero lo deja caer. Y luego en su diario, tenemos los diarios de esta chica, pues dice, se expresa con mucha repugnancia de Schopenhauer. Entonces siempre esta eterna lucha de, me parece un hombre que quiso ser amado porque lo quiso, lo buscó, pero nunca logró encontrar a alguien que lo amase. Y entonces esto lo fue amargando y amargando. O sea, creo que sí, o sea, Schopenhauer era un amargado. Y en ese sentido hay un patetismo en su vida, una vida llena de tragedia. Digo, en muchos aspectos lo podemos ver como algo tragicómico, pero ahí también se cumple este apartado de este filtro de un filósofo maldito. Sí es, hermano. En fin, creo que ya nos fuimos por las ramas. Este video que iba a ser una entrevista para ti solo sobre el Marqués, terminó también siendo una reflexión, una primera reflexión que esperemos en otro video poder profundizar en esta plática, como dices, que tendremos para la Universidad La Salle, en colaboración con el doctor José Luis Córdoba Soto, al quien le agradecemos su invitación. Me parece que sí va a ser abierta, hermano, así que, pues, si a alguien le interesa, por favor suscríbase a nuestro Facebook, que es Los Filósofos Malditos. Siempre dejo los enlaces en la descripción y ahí cuando tengamos la invitación ya formal, la podrán ver porque va a venir el número perdón, La clave. sí, la clave y todo, el link para Zoom, me parece que va a ser por Zoom, entonces si alguien quiere entrar y si no pueden o no quieren, pues después igual Diego y yo filmaremos algún video donde ya expliquemos casi caso por caso o al menos
profundicemos más en esta idea, en estos 4 filtros de qué hace a un filósofo ser un filósofo maldito. Y posteriormente, pues, ¿qué es la filosofía maldita? ¿Qué tiene que ver con esto, ¿no? Al final van junto con pegado. Entonces ya tomaremos un video para desarrollar más este tema. Esperamos también sus comentarios, reflexiones, preguntas, para poder nosotros seguir pensando. Siempre nos ayuda mucho. Y pues creo que nos vamos, hermano. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, hermano, y gracias al auditorio también, por supuesto. Gracias a todos y nos vemos en el próximo video.